reabsorción y secreción en los túbulos renales. Para recordarles simplemente que tenemos aproximadamente entre 750.000 y 1.000.000 de nefronas por riñón, y esa es la unidad funcional que cumple la función del filtrado, secreción y la reabsorción en los túbulos renales. Esta diapositiva es muy importante para entender un poco el tema de las causas o la principal causa de la insuficiencia renal. Básicamente la función renal comienza con la presión de filtración neta. Como ustedes verán en la diapositiva, la única presión por la que la sangre se ultrafiltra en los glomérulos tiene que ver con la presión hidrostática sanguínea en el extremo arterial de la arteria aferente. Esto genera una presión de filtración a las que se oponen básicamente dos presiones. Una es la misma presión coleodosmótica que tenemos dentro de los capilares, y también hay una presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Ustedes se ven en la diapositiva en la parte inferior derecha, verán que esta presión de filtración menos las presiones que se oponen a esto, como la presión de la cápsula de Bowman y la presión coleodosmótica, generan una presión neta de filtración de 10 milímetros de mercurio de presión. Entonces, todos los días ocurre este intercambio de presiones, lo cual da lugar a la filtración glomerular o a la presión de filtración neta. Para que haya una función renal adecuada, tiene que coordinar tres eventos, ¿no? Uno es la perfusión, el llegado de la sangre al riñón. Otro es que el riñón esté sano, íntegro. Y finalmente, las vías por donde tiene que excretarse la orina también tienen que estar permeables. Entonces, estas tres características deben estar presentes para que haya una función renal adecuada. Y volviendo al tema de la fisiología, y en este caso la fisiopatología, ¿por qué motivos cae el filtrado glomerular? ¿Por qué se va a producir una insuficiencia renal? ¿Por qué va a caer el filtrado glomerular? Tiene que ver básicamente con varias características o alteraciones en estas presiones que acabamos de mencionar. La más importante, obviamente, viene siendo cuando cae la presión hidrostática intracapilar. Es la más importante. Esto se ve en pacientes en los que hay hipotensión, hipovolemia, shock. Todas las que ustedes recordarán como las presrenales, ¿no? Entonces, la más importante es esta, pero no es la única. Vean como también en algunas situaciones en las que la presión oncótica, han visto que la presión que se opone a la presión de filtración neta es la presión coleodosmótica. Cuando el paciente está deshidratado, cuando por algún motivo hay un aumento de la presión oncótica en el plasma, vamos a tener también una caída de la presión de la filtración glomerular. Tenemos también otro ejemplo cuando existe un incremento de la presión de filtración, la presión hidrostática, en la cápsula de Bowman. Esto tiene que ver con los fenómenos obstructivos. Cuando hay una obstrucción en toda la vía excretora, como por ejemplo una hiperplasia prostática, que obstruye el adecuado drenaje de la orina, eso va a generar un aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y también va a caer el filtrado glomerular. Cuando hay un flujo sanguíneo renal insuficiente, cuando hay una caída del flujo sanguíneo renal, por ejemplo, un evento embólico a nivel renal, o cuando los capilares donde tienen que participar estas presiones han disminuido, como en las glomerulonefritis, en las patologías glomerulares, las primarias, secundarias, las vasculitis, cuando la permeabilidad de los capilares glomerular disminuye, automáticamente va a haber una disminución del filtrado glomerular. Entonces, eso es una diapositiva que resume todas las etiopatogenias que generan caída del filtrado glomerular y por ende insuficiencia renal. Ya entrando al tema propiamente dicho de insuficiencia renal, debemos recordar que se puede clasificar en aguda y crónica. Y esto básicamente tiene que ver con el tiempo de instauración. Se habla de aguda cuando el cuadro se ha instalado en horas o días. Y hablamos de crónica cuando el cuadro es una definición un poquito más extensa, que tiene que ver
con que el problema se ha instalado por un tiempo mayor a los 3 meses. Pero no hay que olvidarse que también podemos tener eventos agudos sobre un riñón crónicamente enfermo. A eso llamamos crónicas reactivas, ¿no? Entonces tenemos, desde el punto de vista del tiempo, podemos tener una insuficiencia renal aguda, una insuficiencia renal crónica o una insuficiencia renal crónica reagudizada. Esta diapositiva un poquito es engañosa, si bien obviamente uno piensa agudas en personas jóvenes o crónica en personas ancianas, no es así en la práctica. Eso no define a qué edad se presenta. Podemos tener insuficiencia renal aguda en un anciano, podemos tener insuficiencia renal crónica, entre comillas, en un adulto joven. Por ejemplo, este paciente tiene vasculitis que le ha llevado a una insuficiencia renal crónica después de muchos datos de enfermedad, y este paciente ancianito viene por un cuadro agudo como una diarrea y genera, o sea, no es la edad lo que define ese agudo crónico, sino el tiempo en el cual se instaura la insuficiencia. Agudo en horas, días. Crónico, más de 3 meses, generalmente son años de enfermedad. Y esta es una diapositiva que también nos permite ver normalmente las diferencias que pueden haber desde el punto de vista de la imagen. No siempre es así, pero obviamente un agudo, normalmente tenemos un riñón de tamaño normal. En un crónico tenemos ecográficamente un riñón pequeño, con lesiones evidentes en la corteza o la diferencia entre la corteza y la médula renal. Bueno, ya entrando al tema propiamente de solo, vamos a hablar hoy día en la mañana, el tiempo que nos queda, de insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, podemos clasificar desde el punto de vista de la epidemiología en aquellas fallas renales agudas que se adquieren en la comunidad, que el paciente viene por este problema desde la casa, o aquella insuficiencia renal aguda que la adquiere dentro del hospital, se llama intrahospitalario. Vemos que la incidencia de estos, básicamente la comunitaria, representa la incidencia de la comunitaria es del 8.3%, y la intrahospitalaria puede llegar hasta el 30%, ¿no? Varía, es muy variable. Y en UTI sí se llega a ver, en la unidad de cuidados intensivos, se puede llegar a ver este problema de insuficiencia renal aguda hasta en el 50% de los pacientes. La insuficiencia renal aguda se la define como un descenso rápido y sostenido del filtrado glomerular. Generalmente, como les decía, este evento de insuficiencia se va a presentar en riñones sanos, o también se puede presentar, y mucho más complicado, en un paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica previa. Y desde el punto de vista del volumen urinario también se la puede clasificar de dos maneras. La insuficiencia renal aguda se la puede clasificar en oligúricos y no oligúricos. Es importante ver esta. Eso lo que quiere decir que toda insuficiencia renal aguda, la principal manifestación es la disminución en la orina, definida por oliguria, pero no necesariamente todas las insuficiencias renal agudas cursan con oliguria. Pueden haber insuficiencias renal agudas no oligúricas. Y obviamente la forma como se manifiesta esta insuficiencia renal es por aumento de los azoados o la azoemia, que son en este caso la creatinina y el nitrógeno ureico o urea. Entonces toda insuficiencia renal aguda se manifiesta por un incremento en la sangre de la creatinina o la urea. La definición correcta de insuficiencia renal aguda habla de tres definiciones. Esta reducción brusca de la función renal, porque es brusca, aguda, en horas o días, se define por un incremento de la creatinina en un valor mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas, en las primeras 48 horas, o que hay un incremento de la creatinina en un 50% en los primeros 7 días, o también algunos hablan de que aumente 1.5 veces su valor normal. El problema de estas dos primeras definiciones es que nosotros deberíamos saber cuánto está la creatinina basal. Pues, ¿qué paciente tiene eso? Eso normalmente vemos en la práctica en aquellos pacientes que vienen mensualmente o anualmente a sus controles.
algunos pacientes sanos y la gran mayoría de pacientes crónicamente que tienen alguna comorbilidad que tienen su creatinina. Tenemos la creatinina basal. Pero la gran mayoría, como aquel paciente joven o aquel paciente igual anciano que por primera vez viene a la emergencia o la internación, no desconocemos la creatinina basal. Entonces, ¿cómo podemos hablar de que hubo un incremento de 0,3 miligramos o de que hubo un incremento de 50% si desconocemos la creatinina basal? Ese sería el grave problema. Pero la última definición básicamente sería que el paciente presente oliguria, que hay una caída de la diuresis en menor a 0,5 ml kilo peso hora en las primeras 6 horas. Eso se puede recabar en la anamnesis, aunque el paciente no cuantifica, pero claramente va a notar que ha habido una disminución brusca o las últimas horas no está orinando o la diuresis es escasa. Entonces, estas 3 definiciones definen la insuficiencia renal aguda. Ya desde el punto de vista de la etiopatogénesis se puede clasificar en prerenal, que es la más importante, 50-60%, la que se produce antes del riñón, que tiene que ver con la deshidratación, la que se produce intrínseca o renal, representa el 40%, y la postrenal, que representa el 5%. Esta es una diapositiva para ver también esta misma clasificación. Vean cómo la prerenal tiene que ver con una disminución del volumen circulante efectivo absoluto, como cuando uno tiene hemorragia digestiva alta, baja o shock hipovolémico. También puede haber depresión de volumen, puede haber disminución del volumen circulante efectivo relativo, como ocurre en la cirrosis, la insuficiencia cardíaca, o puede haber un tema de falla de bomba, un shock no necesariamente hipovolémico, puede haber un shock anafiláctico, por ejemplo, o un shock séptico. Todo eso va a causar un problema de perfusión renal, un problema de hipotensión, hipoperfusión. Todo eso va a explicar una causa prerenal. Luego tenemos otro grupo, los parenquimatosos, que serían el fracaso renal agudo renal, o propiamente dicho renal o parenquimatoso. Aquí tenemos aquellas patologías que afectan a la vasculatura misma renal, las vasculitis, los compromisos de la hipertensión arterial maligna, la oclusión de los vasos arteriales que van al riñón. La glomerular es un gran grupo importante, las glomerulopatías, las intersticiopatías, como la nefritis intersticial difusa. También tenemos aquí las afecciones tumorales dentro de las intersticiopatías. Y otro grupo, el grupo más importante del parenquimatoso, que viene a ser la necrosis tubular aguda, que puede ser isquémica o tóxica. Y si hablamos de tóxica, podemos hablar de si estos son endógenos, que se ponen dentro del cuerpo, dentro del paciente, como debido a pigmentos, las proteínas. Se ve esto básicamente en el ácido úrico, se ve esto en el tema de las hemólisis por glóbulos rojos. Las exógenas, que tienen que ver con fármacos, básicamente por contrastes. La postrenal tenemos principalmente las urológicas, las obstructivas, las ginecológicas, las neoplasias. Hay un montón de causas que vamos a ver más adelante. Las postrenales, no solamente la hiperplasia prostática. También un joven puede tener insuficiencia renal aguda postrenal, sí. Cálculos renales que tienen que ser bilateral para provocar insuficiencia renal aguda postrenal. Bueno, entonces la forma de presentarse de la prerenal va a depender de lo que encontremos en la historia clínica, ¿no? Si es un paciente que viene por depresión de volumen intravascular, por ejemplo, será un paciente deshidratado como consecuencia de un problema. Puede ser un cuadro gastrointestinal. No haces vómitos y diarrea. Una forma de presentarse, como vamos a recabar los datos en la historia clínica. Un evento gastroenterológico agudo. Un problema cardíaco. Datos de insuficiencia cardíaca, un problema por ahí. Un infarto agudo de miocardio, que llevó a una falla cardíaca de bomba izquierda, que causó una disminución del gasto cardíaco y por ende una hipoperfusión renal. Un cuadro de vasodilatación sistémica, como ocurre en el choque séptico. Una vasoconstricción renal puede ser por fármacos como los nefrotóxicos,
Todos estos van a tener en común denominador que ha caído la perfusión renal, una hipoperfusión renal, que lleva al fracaso del riñón. En este caso tenemos los ejemplos más importantes que debemos recabar en la historia clínica, como dijimos, ejemplos de disminución del volumen intravascular o hipovolemia verdadera, hemorragias, digestiva alta y baja, o cualquier ejemplo que ustedes quieran, pérdidas digestivas. Tercer espacio, cuando hay ascitis de ramas pleurales, quemaduras extensas, alteraciones en la resistencia vascular sistémica, sepsis, anafilaxia, anestesia, gasto cardíaco disminuido como el choque cardiogénico, la embolia pulmonar o el taponamiento cardíaco serían los principales ejemplos. También las arritmias o valvulopatías. Entonces el paciente, uno tiene que cómo es la presentación clínica de la insuficiencia renal aguda va a depender del motivo de consulta de la enfermedad actual. El paciente puede venir como este paciente con hematemesis, con hematoquesia, con melenas, y uno obviamente encuentra eso en la anamnesis, el antecedente de una enfermedad úlcera péptica, algo que explique por qué el paciente, por ejemplo, tiene un estado de hipotensión. En el examen físico vamos a hacer énfasis en todos aquellos signos de deshidratación severa, la hipotensión ortostática que presentan los pacientes, a la hipotensión arterial propiamente, la taquicardia como una respuesta fisiológica a la hipoperfusión, y obviamente si podemos medir la presión venosa central, esta va a estar por debajo de 8 centímetros de agua. Y si es un niño, los lactantes mayores son los que más vienen por sus cuadros diarreicos, y a veces ni se dan cuenta de la insuficiencia renal, pero obviamente se manifiesta porque no hay pues orina. La orina está escasa, el pañal está seco, están los ojos hundidos, la fontanela, la piel y mucosa seca, el compuesto estado de conciencia, el estado de letargia, el signo del pliegue. Eso se ve más en los lactantes, ¿no? Y obviamente ustedes saben, recordarán que el riñón es un órgano que tiene un mecanismo de autorregulación. Cuando por alguna situación cayó la presión, hay hipoperfusión renal y se activó, todos saben que el aparato yuxtaglomerular es el que inicia toda esta autorregulación con la secreción de renina, finalmente la producción, y el angiotensinógeno que se produce en el hígado, que finalmente va a activar la angiotensina 1 a partir de la renina, la enzima de la conversión que se produce en los pulmones, que va a activar la angiotensina 1 y la angiotensina 2, y quien finalmente se va a encargar de la vasoconstricción, de la sed, y que además va a dar la orden a la corteza suprarrenal para que secrete aldosterona y retenga sal y agua. Todos estos son pasos que ustedes lo conocen en detalle, que tienen que ver con el sistema de autorregulación del riñón, con el objetivo de mejorar la perfusión renal. Y esto es importante que los tengan claras todos este sistema, lo conozcan a detalle, porque eso va a tener mucho que ver con algunas alteraciones o manifestaciones o fármacos que estén contraindicados en la insuficiencia renal aguda. Entonces, ahora en la insuficiencia renal aguda tenemos otro segundo grupo muy importante que tiene que ver con el cuadro renal o los problemas intrínsecos en el riñón. Y ahí ya tiene que ver con la lesión de grandes vasos, los grandes vasos renales, los problemas glomerulares, la glomerulonefritis, las necrosis tubular agudas y la lesión tubular intersticial. En este caso, el principal ejemplo o la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda renal o intrínseca es la necrosis tubular aguda. Esta se presenta de todas las causas de insuficiencia renal aguda intrínseca o renal, el 75-80%.
de los casos. Y esta a su vez se va a dividir en dos tipos. Tenemos la isquémica y la tóxica. La tóxica se caracteriza porque estos metabolitos o toxinas, como el contraste, por ejemplo, el principal ejemplo de necrosis aguda tóxica, van a causar una vasoconstricción renal, van a causar una lesión tubular directa y muchas veces van a causar incluso una obstrucción intratubular, que sería la fisiopatología, cómo es que se produce una necrosis tóxica y cómo es que esto va a causar una insuficiencia renal aguda. Como les decía, y ahora las tóxicas, cuando hablamos de la necrosis aguda tóxica, tenemos por toxinas endógenas, por toxinas exógenas. Y acá, por ejemplo, en la historia clínica va a ser muy diferente, ¿no? Por ejemplo, la gran preocupación que tenemos cuando hay un paciente sufre una quemadura eléctrica. La historia clínica dice el paciente viene porque sufrió en su trabajo de albañil, sufrió contacto con cablos de alta tensión y recibió una descarga con quemaduras. Y básicamente se ve la puerta de ingreso en las manos y la puerta salida en los pies. Y bueno, no se preocupa, en ese momento es el problema cardíaco, el dolor, las quemaduras, se interna y a los 2 o 3 días deja de orinar. Pues, ¿qué ha pasado en este paciente? Esto es un ejemplo de insuficiencia renal aguda intrínseca, porque acá lo que ha causado la quemadura eléctrica de alta tensión es una rhabdomiólisis, una destrucción o quemadura por donde la descarga ingresó por las manos y salió por las piernas. Y en todo ese trayecto del paso de la energía, la descarga eléctrica por las extremidades superiores yendo a las extremidades inferiores, ha causado una necrosis muscular o daño muscular. Y eso causa una gran liberación de mioglobina a la sangre, lo cual tapona y daña los riñones. Y el paciente en insuficiencia renal aguda. Otro ejemplo son las anemias hemolíticas, otros son las nefropatías por uratos, por ácido úrico. Son todas las toxinas endógenas, o sea, que se producen dentro del paciente, dentro de la persona. Y las toxinas exógenas, eso ya tiene que ver principalmente con fármacos nefrotóxicos. Contrastes yodados, lo más importante, pero no se olviden los antibióticos, principalmente la vancomicina y los aminoglucósidos, la anfotericina B, y los antineoplásicos, ¿no? Ahora que están tanto aumenta la incidencia de neoplasias. Los antineoplásicos son nefrotóxicos, muchos de ellos. Entonces, esta es una diapositiva que tiene que ver con los principales factores de riesgo para que haya una necrosis tubular aguda por tóxicos, por todo lo que hemos dicho, esos tóxicos endógenos o tóxicos exógenos. Pues mucho cuidado que el paciente que tiene que ir a un estudio contrastado, ver si no tiene, por ejemplo, ya una insuficiencia renal previa o es renal crónico. Ese paciente no puede estar deshidratado, hipotenso. Tenemos que ver si no hay depresión de volumen. Tenemos que ver la nefropatía diabética, si no tiene ya diabetes de base de larga data y que tenga daño crónico en los riñones por la nefropatía diabética, si está con insuficiencia cardíaca, el uso de AINES y ECAs, nefrotóxicos. Entonces, estos son los principales factores de riesgo que hay que tomar en cuenta en la necrosis tubular aguda por tóxicos. Entonces, el paciente que va a requerir un estudio contrastado, hay que tomar en cuenta si hay esto, si prevenir o disminuir los riesgos de que este paciente entre en necrosis tubular aguda. Dentro de los tóxicos tenemos, como dijimos, también fármacos o sustancias. De estos destacan los AINES. Aquí tenemos que retomar o recordar el mecanismo de autorregulación en los riñones. Un principal paso, cuando el paciente por algún motivo está deshidratado, está con hipoperfusión renal, cae la presión,
El riñón por algún motivo no recibe la suficiente perfusión renal y comienza a sufrir este evento. Entonces, un principal mecanismo para mantener la perfusión renal tiene que ver con las prostaglandinas, la secreción de prostaglandinas que aumentan la perfusión renal. Es el principal paso. Pero después, el siguiente paso es que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para aumentar la presión de perfusión. Entonces, ahí va la angiotensina 2 a producir vasoconstricción y aumentar la perfusión renal. Pero no se olviden que hay una arteriola aferente y una arteriola eferente. Normalmente lo que se ve es que hay una vasoconstricción principalmente en la arteriola eferente y una vasodilatación en la arteriola aferente. Entonces llegue más sangre y como la arteriola eferente está más cerrada, eso aumenta la presión neta de filtración glomerular, lo que dijimos en las primeras diapositivas. Ustedes saben que la presión, lo acabamos de mencionar, la presión neta de filtración glomerular tiene que ver con las presiones que juegan en el glomérulo. Obviamente la principal presión por la que se puso esta presión neta de filtración tiene que ver con la presión hidrostática en el capilar glomerular. ¿Y cómo esto autorregula el riñón? Básicamente, la secreción de prostaglandinas aumenta la perfusión renal y después de activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, principalmente se produce una vasoconstricción en la arteriola eferente y una vasodilatación en la arteriola aferente. Eso incrementa la presión hidrostática dentro de los glomérulos y aumenta la presión de filtración. Y si yo a ese paciente le expongo, ese paciente que estaba autorregulándose ante una noxa, ante un problema que causó hipoperfusión, yo le doy AINES, voy a bloquear la síntesis de prostaglandinas. Voy a bloquear el primer paso en su autorregulación de esa perfusión renal. Y si yo peor aún le asocio AINES, le asocio IECAS, voy a bloquear el sistema renina. Es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina en angiotensinógeno en angiotensina. Entonces voy a bloquear esa autorregulación en ese paciente que está por algún motivo con hipoperfusión renal. Entonces los AINES y los IECAS son los principales toxinas o fármacos que están contraindicados en un paciente con insuficiencia renal aguda, o un paciente que está por algún motivo, está una autorregulación ante ese evento, esa noxa. Si yo doy AINES o IECAS, voy a causar que el paciente entre en falla renal. Ahora, también dijimos, hay antimicrobianos, nefrotóxicos, aminoglucósidos, vancomicina, fotacina, aciclovir y sulfonamidas están contraindicados en ese cuadro paciente con insuficiencia renal aguda. Claro que esto tenemos que ver también la costo-beneficio, ¿no? Si resulta que saca una sepsis por un estafilococo meticilino resistente y solo me sirve darle vancomicina, yo no tengo otra. Yo debo ajustar a la función renal, hidratar bien al paciente, ver todas las noxas y darle, obviamente, puede requerir ese paciente vancomicina. En este caso, si es un paciente con sepsis, si uno controla la sepsis, que es la causa que lo está matando al paciente, y tengo que darle vancomicina a pesar de la nefrotoxicidad. Y obviamente los usos quimioterápicos también hay que evaluar en su momento. Cisplatino, metotrexate son más frecuentemente usados, son nefrotóxicos. Los principales factores de riesgo en este tipo de pacientes para una necrosis total aguda va a ser nuevamente que tenga ya una enfermedad renal crónica preexistente, que tenga alguna enfermedad renal crónica. Entonces, para que haga insuficiencia renal aguda intrínseca por una necrosis total aguda asociada a estos fármacos, a estas nojas que dijimos, AINES, fármacos, medicamentos, los principales factores de riesgo son que ese paciente ya tenga una enfermedad renal crónica preexistente, sea una persona mayor a los 65 años,
requiere una cirugía vascular mayor, requiere un bypass cardiovascular mayor a 3 horas, o haya tenido una exposición reciente a nefrotóxicos. Todos estos son factores de riesgo para que ese paciente haga una necrosis tubular aguda por tóxicos, por fármacos. Entonces, todo eso tiene que estar recabado, identificado en momentos de la historia clínica. Ahora, dentro de la falla renal aguda intrínseca tenemos la nefritis intersticial aguda. Acá también tiene que ver nuevamente con muchos de lo que hemos hablado. ¿Qué fármacos pueden provocar nefritis intersticial aguda? Tenemos antimicrobianos, incluso las penicilinas, las quinolonas como la ciprolevo, la rifampicina, cotrimoxazol, serían antibióticos asociados a nefritis intersticial aguda. También están los AINES, nuevamente. Hace rato hablamos en la autorregulación como los AINES son nefrotóxicos, bloquean la sección de prostaglandinas, pero acá son nefrotóxicos porque dañan el intersticio renal, causan nefritis intersticial aguda. Los AINES per se directamente son tóxicos para el riñón. Y otros, habría que ver la fenitoína, algunos anticonvulsivantes. Yeah. Este es un ejemplo para ver el momento de hacer la historia clínica de un paciente en el que podemos estar frente a una insuficiencia renal aguda intrínseca. Son pacientes, como dijimos, acabamos de mencionar, sufren necrosis tubular aguda por toxinas. Entonces, el antecedente de que el paciente tuvo reciente estudio contrastado puede ser el único dato que podamos recabar en la historia clínica. Todas las causas presrenales de mayor severidad, todas las causas presrenales en un paciente que va a ser expuesto a un estudio por contraste por imagen van a incrementar esta posibilidad de necrosis tubular aguda por toxinas. Si el paciente, además, en la historia clínica podemos indagar el estar tomando antiinflamatorios o antibióticos nefrotóxicos, también es otro dato que tenemos que tomar en cuenta. El paciente estaba con una infección urinaria y estaba recibiendo gentamicina ya hace una semana. Y ahora viene porque ha bajado la diuresis o ha aumentado la creatinina. Entonces estamos frente a un paciente que ha sido expuesto a nefrotóxicos. O, como les decía hace un momento, ese paciente que vino por una quemadura por electricidad y de repente comienza a fallar los riñones. Entonces, en este caso son toxinas endógenas, ¿no? La rhabdomiólisis producida por la quemadura eléctrica es la explicación de que el paciente ahora esté en insuficiencia renal aguda intrínseca. Entonces, todo eso tiene que recabarse en la historia clínica al momento de hacer la anamnesis. Bueno, se colgó no quiere avanzar. Vamos a dejar de compartir y volver a compartir, muchachos. Hasta ahí están escuchando perfectamente, ¿no, jóvenes? Sí, doctor. Vamos a seguir. No sé por qué motivo se colgó, pero vamos a volver a compartir la diapositiva. Se ve la diapositiva, ¿no, jóvenes? Sí, doctor. Y ya. Ahora tenemos que hablar de la insuficiencia. Déjenme ver si va hacia atrás. Sí, ya está bien. Bueno. Y en tercer lugar, en menor porcentaje, pero no por ende muy importante que sepan reconocer también, en la insuficiencia renal aguda tenemos los cuadros postrenales, después del riñón. Y en este caso va a depender mucho también si yo tengo un paciente, como les decía, un paciente de la tercera edad o un adulto mayor que viene con globo vesical, yo voy a pensar en una hiperplasia prostática, hay una obstrucción. Pero si viene un joven, entonces habrá que pensar en cálculos renales. ¿Y qué tal si nos viene esto en un recién nacido? Puede haber alteraciones congénitas en la vía de excreción de los riñones, entonces hay que tomar en cuenta. Y acá, por ejemplo, la insuficiencia renal aguda postrenal, la etiología va a variar según la edad. Si es un niño, tienes que pensar en alteraciones congénitas como una estenosis pielo-ureteral.
tiene que ser bilateral, ¿no? Los dos riñones tienen que tronar para que, en este caso, en las fosas renales tiene que ser bilateral. En joven tiene que ser litiasis uretral bilateral, para que haya insuficiencia renal aguda, ambos uréteres. En el anciano, la hiperplasia es lo más frecuente, o en el paciente adulto mayor, la hiperplasia benigna de la próstata. Pero no se olviden que también puede haber cáncer, ya sea de vejiga, de próstata, o toda la parte cáncer, hablamos de las neoplasias ginecológicas, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de útero, un cáncer de ovario, que infiltre o comprometa los uréteres, o la uretra en la mujer, o la vejiga neurogénica. Entonces, vean, hay muchas causas que debemos plantear. Va a variar el tema en una posrenal según el grupo etario. Bueno, esta es la diapositiva para hablar en general de las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal aguda. Tengo que decirles acá que si bien aquí la historia clínica y las manifestaciones van a depender principalmente de la causa que provocó la insuficiencia renal aguda. Si viene por un cuadro gastrointestinal, una diarrea aguda, vómitos, diarrea, intolerancia a los líquidos, eso va a ser la anamnesis. Y en el examen físico que vamos a encontrar, ¿cuáles van a ser las manifestaciones? Todas las manifestaciones de deshidratación, incluyendo el compromiso de la presión arterial. Esa va a ser la historia clínica. Y aquí ¿cómo vemos el riñón? En esta parte, en un cuadro agudo, generalmente las manifestaciones propias del riñón como tal son escasas o no están presentes. Generalmente el paciente con insuficiencia renal aguda, en su gran mayoría, y también cuando veamos crónicas, son asintomáticos. En este caso, en el cuadro agudo, aquí lo que va a realzar es toda la anamnesis de todo ese cuadro agudo que ha causado la deshidratación, la pérdida de fluidos, o que ese paciente está expuesto a nefrotóxicos. En la historia clínica, no se requirió un estudio tomográfico de contraste por tal evento. Y en el examen físico encontramos los signos que explican esa depresión de volumen. Dijimos, la principal causa de insuficiencia renal aguda es la prerenal, la deshidratación, la hipotensión, la hipoperfusión renal. Entonces vamos a encontrar taquicardia, hipotensión, sequedad, hipotensión ortostática. Eso. Pero nosotros en la anamnesis tenemos que indagar en esos pacientes que está ya una semana o 3, 4 días con náuseas y vómitos o con hemorragia. ¿Cuándo fue su última micción? ¿Cómo está su orina, señora? ¿Cuándo ha orinado? Doctor, no recuerdo, creo que ayer. O sea que no ha orinado las últimas 12 horas. No he hecho pis, doctor. Creo que son 12 horas o 24 horas que no orino. Esa va a ser la manifestación de que el riñón está fallando, como consecuencia de ese problema, por ejemplo, gastroenterológico. Entonces, la oliguria, la disminución de la diuresis. Ahora pueden haber algunas manifestaciones cutáneas que explican que están asociados a X problema. Por ejemplo, ese paciente que ve en la diapositiva, ese paciente que viene con edemas. El típico edema renal, edema palpebral matinal blando, obviamente puede ser una manifestación de un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. Nos habla de un problema renal, propiamente de una insuficiencia renal aguda, puede causar una insuficiencia renal aguda de causa renal, parenquimatosa, una glomerulonefritis. ¿Cómo se manifiesta? Por edemas. Y esa es la diapositiva típica de un edema renal bilateral. Ahora también puede haber un rash cutáneo en la nefritis intersticial, se ha visto. Podemos buscar en el examen físico las púrpuras palpables que se ven en la vasculitis, que también es una causa de glomerulopatía. El nivel de los reticulares que se ve en la ateroembolia. Pero es una manifestación, son manifestaciones cutáneas, estamos viendo en distintos ejemplos. Ya, hoy nos tenemos que apurar, muchachos. La púrpura, la manifestación urinaria más importante sería la oliguria o anuria, que el paciente cae la diuresis, cae el filtrado glomerular, se manifiesta por
disminución en la diuresis. Y finalmente tenemos aquellas situaciones en las que son pacientes en las que el volumen circular efectivo está disminuido, pero tiene aumento del líquido extracelular. Hay paciente que viene con edema, con ascitis. Tiene hipotensión, pero tiene incremento del líquido extracelular. Son pacientes que tienen pacientes con derrames, con ascitis, derrame pleural, edemas. Son los pacientes principalmente cirróticos, insuficiencia cardíaca y síndrome nefrótico. Pueden venir con una depresión, con una disminución del volumen circulante efectivo, pero con un aumento del líquido extracelular, con edemas. Y ya, muchachos, esta diapositiva vamos a explicar. Si bien dijimos, la principal manifestación desde el punto de vista de la función renal en la insuficiencia renal es que haya una caída de la diuresis, pero hay diferentes circunstancias. Eso es lo típico en la insuficiencia renal aguda prerenal, es la más importante, la más frecuente, aquel que viene por hipotensión, por hipoperfusión renal. El volumen urinario está reducido, hay oliguria. Pero puede haber una excepción cuando este paciente, la depresión de volumen fue de origen renal. Por ejemplo, el diabético, que tiene poliuria, orina. Esa diuresis osmótica puede causar una deshidratación. Entonces el paciente más bien va a venir, doctor, estoy con síntomas de descompensación de la diabetes, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia. Poliuria. Y esa poliuria va a causar provocada por la diuresis osmótica, va a causar una deshidratación que va a llevarle a una insuficiencia renal aguda. Otro ejemplo sería la diabetes insípida, que no tiene nada que ver con el azúcar, pero es un problema que tiene que ver con la vasopresina, o también tenemos la insuficiencia suprarrenal, que también esas son excepciones en las que el paciente tiene la diuresis aumentada y causa una falla renal presrenal. Estos son ejemplos de insuficiencia renal aguda presrenal. ¿Qué pasa en la intrínseca, en las que el problema está en el riñón? Puede estar el volumen urinario mantenido, o puede haber oliguria o anuria. Esta principalmente se presenta incluso con anuria en la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Esto es catastrófico. Anuria, pero por un problema de una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Pero en general, la intrínseca viene con orina mantenida, pero hay la que puede estar incluso anúrica, como es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. En la postrenal, ¿qué ocurre? Suele estar la diuresis, el volumen urinario mantenido, excepto si hay una obstrucción total. Si la próstata obstruye completamente la uretra, toda la orina se va a quedar en la vejiga, va a ser con globo vesical, pero va a estar en anuria. Pero cuando la obstrucción es incompleta, por ese mecanismo de compensación, no hay una obstrucción completa, es parcial. Este paciente generalmente viene con poliuria, porque ese aumento de la presión, esa obstrucción incompleta genera ese mecanismo de respuesta de rebote de poliuria. Bien, jóvenes, por tema de tiempo, tengo que suspender la carga teórica. Vamos a quedar en esta diapositiva. Vamos a continuar el próximo miércoles. Vamos a tratar de comenzar más temprano, muchachos. No hay tiempo para preguntas. Nos vemos directamente el día miércoles para completar toda la teórica. Buen día, jóvenes.